Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, les saluda Miss Carito y el día de hoy vamos a hablar un tema muy importante sobre el lenguaje, la lengua, el habla y las variedades lingüísticas. Síganme en el siguiente video. Como primer punto vamos a ver el lenguaje. El lenguaje es la capacidad que tiene el ser humano para poder expresarse. Veamos las características. Tiene tres características. La primera es innata, la segunda universal y la tercera autónoma. Vayamos a explicar la primera característica. Vamos a explicar la primera característica innata. Determinamos que es innata porque todo ser humano desde el momento en que nace posee esta capacidad de poder expresarse. Segunda característica, universal. Lo llamamos universal porque el hombre es un ser social y no puede estar aislado de una comunicación y de poder expresarse con toda una sociedad. Tercera característica, autónoma. Determinamos que es autónoma porque no necesita de otra para poder desempeñar la función de la expresión de una comunicación. Ahora vamos a ver los tipos de lenguaje. Existen dos tipos de lenguaje, el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. Vamos a hablar sobre el lenguaje verbal. El lenguaje verbal utiliza signos y estos signos se pueden distinguir como oral, escrito y de señas. Por ejemplo, un lenguaje oral puede ser un discurso, un lenguaje escrito puede ser un email y un lenguaje de señas podríamos encontrar aquí el alfabeto braille. Como segundo punto vamos a ver el lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal utiliza signos no lingüísticos y se distingue el lenguaje gestual y el lenguaje simbólico. Por ejemplo, en el lenguaje gestual podemos tener un abrazo, un saludo, un guiño en el ojo y en el lenguaje simbólico tenemos las señales de tránsito, el semáforo y otros más. Ahora vamos a ver la lengua. La lengua es un código abstracto conformado por un conjunto de signos lingüísticos. Es utilizado por una comunidad de hablantes y tenemos los siguientes ejemplos. El inglés, el francés, el quechua, el castellano. Por otra parte vamos a ver el habla. El habla es la forma particular que tienen los individuos de usar una determinada lengua. Se puede decir que es el uso concreto de una lengua. Veamos algunas diferencias entre la lengua y el habla. La lengua es abstracta, social y perdurable. El habla es concreta, individual y efímera. Las variedades lingüísticas se identifican a través de los rasgos lingüísticos y estos los podemos determinar en tres aspectos: de pronunciación, de vocabulario y de construcción sintáctica. La de pronunciación, por ejemplo, en algunas ciudades del Perú se distingue una palabra de la otra o una consonante de la otra. Igual en otros países también. Por ejemplo, en Argentina se determina pollo y en Perú pollo. La diferencia entre la L suena totalmente distinto. De vocabulario, por ejemplo, en el Perú, en la sierra, se le dice al niño guagua, aquí en Lima, obviamente niño, y en la selva, guambrillo. En el exterior, por ejemplo, se le podría decir a algo bueno o bonito, en México se le dice chido, ¿no? Y en otros países puede tener otra diferencia de palabras, pero todos manejan el mismo idioma.
De construcción sintáctica, en la selva, por ejemplo, las oraciones no tienen el mismo orden que aquí en Lima. Un ejemplo de ello tenemos de la selva su encanto, y sería su encanto de la selva. Ahora vamos a ver los tipos de variedades lingüísticas. Estos tipos de variedades son 4: las variedades geográficas, las variedades sociales, las variedades situacionales y las variedades adquisicionales, o también llamadas de contacto. Primero vamos a ver las variedades geográficas. Las variedades geográficas dependen del lugar o territorio, y estas también son llamadas dialectos. Los dialectos obviamente pueden ser diferentes. Hay dialectos internos y en los dialectos internos, por ejemplo, tenemos en Piura al niño se le dice churre, en la selva guambrillo y en la sierra guagua. Variedades sociales dependen de la edad, sexo, el nivel socioeconómico, cultural, etc. Dan lugar a los sociolectos. Los sociolectos van a depender mucho de este nivel socioeconómico. Por ejemplo, los niños cuando se expresan y determinan al pedir un chocolate, dicen a veces cocholate. Pero sin embargo, los jóvenes ya no dicen cocholate, simplemente ya por el cambio de la edad determinan la palabra tal como es, chocolates. Entonces, también cuando son jóvenes utilizan entre sí diferentes códigos entre sus compañeros, pero al cambiar de repente ya de edad o de ambiente, cambian también su forma de hablar. Como tercer punto, vamos a ver las variedades situacionales. Estas van a depender de la situación comunicativa en donde nos encontramos. Por ejemplo, si nos encontramos en una conferencia, obviamente la persona va a hablar de una manera distinta, se va a dirigir a los presentes de una manera muy diferente que si de repente estás en una reunión de amigos. Entonces, el tipo de la forma de hablar y de la lengua van a ser distintas. Vayamos como último punto a las variedades adquisicionales o de contacto. Son las maneras de hablar de las personas que han aprendido una segunda lengua. Por ejemplo, las personas que tienen como lengua materna del quechua, al aprender el castellano, utilizan diferentes términos porque se queda bien arraigado la lengua materna. Igual, cuando nosotros aprendemos el inglés, se queda arraigada nuestra lengua materna, que es el castellano. En primer lugar, vamos a ver el lenguaje. El lenguaje es la capacidad que tiene el hombre para poder expresarse. La lengua es el código lingüístico que utiliza una determinada comunidad para poder comunicarse entre sí. El habla es la forma particular de la lengua que utiliza el ser humano. Y vamos a ver que dentro de esto hay variedades lingüísticas. Las variedades lingüísticas, existen 4 variedades lingüísticas. Las variedades geográficas, también llamadas dialectos, van a depender del lugar. Las variedades sociales, también llamadas sociolectos, que dependen de la edad, el sexo, el nivel socioeconómico y cultural. Y las variedades situacionales, que van a depender de la circunstancia o situación donde nos encontremos. Y por último, las variedades adquisicionales, que depende de la lengua materna que nosotros tengamos. Chicos, espero que les haya gustado el video. No te olvides de suscribirte a mi canal y activar la campanita para poder seguir viendo más videos educativos. Recuerda, nunca consideres
el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Muchas gracias, soy Miss Carito, hasta otra oportunidad.